Hola a todos, como introducción les voy a mostrar un poco lo que es el recorrido que se va a ver en el video. Esto comienza acá en la parada de Manantiales, o sea, en la última parada del ómnibus de Codesa que va desde Punta del Este a Manantiales. A ver si puedo hacer pequeño, un pequeño zoom out. Bueno, acá tenemos Punta del Este. Acá tenemos un trayecto más o menos de 8 kilómetros. El ómnibus da toda la vuelta por acá por lo que es la barra de Maldonado. Este es el famoso trayecto de más o menos 3 kilómetros de las playas que van desde Bikini a Manantiales, entre la cual está Montoya, que estaría acá. Y este es el último tramo. Bueno, y lo que se va a ver ahora en imágenes es la última parada de acá del ómnibus a Manantiales. Y cuando doblo por acá, esto sería un complejo que se llama Terrazas de Manantiales, y el recorrido por toda esta playa, primero de acá y después, bueno, bajando y bordeando este cabo que también se va a ver, y acá donde empieza toda la playa de Bikini, para después, quizás hice un poco más porque creo que me extendió un poco más para la izquierda. Pero bueno, este es el balneario central de Bikini, o sea, el parador. Y bueno, se va a ver eso en estos 25 minutos de video. Quería hacer esta pequeña introducción. Estos edificios también se van a ver muy bien. Después al final se va a llegar hasta acá, que es la parada de colectivo de vuelta. Y lo que creo que dije en otros videos, los más o menos 5 cuadras que son Manantiales, a diferencia de la barra de Maldonado, que son alrededor de 10. Un recorrido así acá me da 1,49 kilómetros, en realidad voy a haber caminado 2 kilómetros tranquilamente, pero quería hacer esta introducción para que tuvieran idea de la ubicación del lugar que estamos hablando, digamos, tanto la ubicación particular como la ubicación general. Acá está el balneario del Chorro, donde hubo el accidente con las argentinas. Acá está otro balneario que se llama Buenos Aires, bueno, un poco en homenaje a la cantidad de argentinos que viven por la zona. Y acá está Punta del Este. Igual acá parece que hubiera mucho más distancia, pero no la hay. Habrá más o menos 10, 12 kilómetros entre este lugar y este. Así que bueno, esto como una pequeña introducción, y ahora vamos a las imágenes. Acá estoy entonces en la parada después de haber bajado del ómnibus y empezando a caminar para lo que es la playa Manantiales. Hay unos Bueno, los señores. filmo, no les pude sacar fotos, pero los filmo. Así que ahí están. Búsquense en YouTube. Dale, gracias. Bueno, decía que ahí había unos señores que cuando me vieron con la cámara me pidieron que sacar una foto, y bueno, yo todavía no tenía todo preparado y bueno, no me quedó todo que filmar. Quería hacer Manantiales, estoy terminando Manantiales. Y acá hay una playa y después viene el Chorro. Bueno, ahí el comentario en el lugar, después de haber bajado. Como siempre les digo, me encanta dejar los comentarios en el lugar porque describen un poco mejor la experiencia que lo que la puedo escribir ahora 4 meses después. Estoy caminando lentamente hacia la playa esa, la playa Manantiales supuestamente se llama. Es la playa que está enfrente al edificio Terrazas de Manantiales. Ahí hay también una pequeña playa de estacionamiento, valga la redundancia. Esto era un día 9 de enero. Más o menos a las 3 de la tarde, porque esa es la hora que uno llegaba a la playa, más que nada por lo fuerte que está el sol durante la mañana. Ahí está la playa de estacionamiento que les decía, es una pequeña playa. Normalmente este lugar no es tan concurrido como la playa Bikini, que está a la vuelta, que es donde vamos a llegar después de hacer esta caminata virtual de casi 1 kilómetro. Pero bueno, quería mostrar otras playas que no son las playas mainstream, digamos.
Bueno, ante todo, disculpen el tema de la estabilización. Cometí el error de usar una cámara que no tenía estabilización por defecto, que es una gran cámara fotográfica, la Panasonic Lumix, pero que al momento de filmar en 4K en este caso, no tiene ningún tipo de estabilización, a pesar de haber llevado una especie de GorillaPod. Pero bueno, tuve que estar corrigiendo el video más o menos de 55 minutos de crudo que tenía a menos de 25. Pero bueno, traté de hacer lo mejor posible para poder mostrarles esto, porque también es una muestra de lo que es el lugar. Esta playa en sí, como ven, está muy desierta. Es igual una playa que no es una playa mainstream, como les decía, sería Montoya o Bikini. Las sombrillas que ven ahí son de los apartamentos que están justamente sobre la ruta. Pero bueno, llamaba la atención, siendo 9 de enero, todavía estando en temporada alta prácticamente, la cantidad escasa de gente. Esto hablándolo con una persona que atendía justamente en esta especie de hotel, estas especies de departamentos que hay ahí. Llamaba mucho la atención la poca cantidad de gente para el 9 de enero y bueno, comparado con otras temporadas. Es una zona bastante exclusiva desde acá para adelante, para lo que serían los bañeros que mostré al principio, el Chorro, Buenos Aires. Después hay uno que se llama Eden Park, hasta llegar a lo que es José Ignacio, e incluso pasándolo. Son todos balnearios entre comillas, porque algunos ni siquiera tienen caseta de guardavidas, pero son todos balnearios como exclusivos para que la gente vaya con el auto y tenga prácticamente toda la playa para ellos. Son todas playas muy parecidas a esta. Y ahí se ve a la lejanía lo que es la península de Punta del Este, que como les dije estará a unos 10-15 kilómetros. En el mapa se puede ver bastante bien. Ahí también la gente, que entiendo que mayormente es la gente que estaba parando en ese hotel, en ese lugar que se llama, en ese apart hotel, terrazas de manantiales. Y acá se ve un poco la amplitud de la playa. Como dije, esta es una zona bastante top, así que bueno, ahí hay un comentario en el lugar que también cuenta un poco. Bueno, continuamos acá. Un poco ahí con el micro, que es donde termina el servicio de Codesa en Manantiales. Es esto, básicamente, para eso está el balneario El Chorro y Buenos Aires. Acá está la playa que prácticamente no hay mucha gente. Y ahora voy a seguir bajando para lo que sería Bikini, ¿no? Esta playa en sí no es Bikini, esta playa técnicamente se llama Manantiales, como se llama el lugar. La que Bikini es justamente la playa hacia la que vamos y a la que lentamente nos vamos a estar acercando. Como ven, tiene una caseta de guardavidas, o sea que es una playa segura, se puede ir tranquilamente. Es también una playa bastante amplia, como verán. Uno prácticamente se lleva una sombrilla o una reposera y no le va a molestar nadie. Y así igual entre las otras playas que quedan yendo para José Ignacio. Son todas estas clases de playas, quizás todavía con menor cantidad de gente. Comentario in situ ahora. Bueno, continuamos con lo que es esta playa que está al norte de lo que sería Bikini, la playa contigua. Deja el ómnibus la última parada. El ómnibus de Codesa que va a Manantiales, que es esta zona. Este sería el límite de Manantiales. Bueno, esto sería ya la playa en perspectiva, un poco ya alejándome y caminando para lo que es Bikini. Como ven en el mapa parecen playas realmente muy cortas, pero cuando uno las camina realmente son otras. Las distancias se siente muchísimo más que nada caminando en arena y caminando bajo el sol. Fue un error que cometí en algunos lugares en este viaje, pensando que, bueno, 2-3 kilómetros no son nada, pero una cosa son 2-3 kilómetros en la arena y bajo el sol y con una radiación UV de 13, y otra cosa es caminar eso en una ciudad o en otro lugar sin estas condiciones climáticas. Bueno, esto es una cosa normal, la gente ahí en la playa jugando. Ahí de vuelta a la península de Punta del Este a la izquierda de fondo. Y acá vamos a empezar a bordear el cabo, que nos va a llevar hacia lo que es la playa Bikini, que es la playa más famosa, más conocida, más visitada de Manantiales.
Estas formaciones pedregosas son muy comunes en toda Punta del Este y en este caso marcan los cambios de playa. Bueno, estas rocas son las que delimitan las dos playas, la que está allá el Bikini y esta que va a girar acá. Justamente es una playa que no me acuerdo el nombre, pero es la que está seguida a Bikini, yendo para el norte o para el este, no sé, pero pasándola por la carretera. Lo que es importante agregar es que en esa playa, que supuestamente se llama Playa Manantiales y que por favor alguien me corrija si se tiene otro nombre, es que no hay ningún tipo de parador. O sea, ahí no hay ni una panchería, ni un lugar para comer, ni nada. Es simplemente, como les digo, una playa para ir. Si uno va, tiene que ir con comida o preparado o con el auto, porque no van a encontrar parador en esa playa, tan solo la caseta de guardavidas. Ahí de vuelta tienen la península de Punta del Este, que es una zona muy pintoresca y también muy poco concurrida en general. Recién Bikini empieza a ser la playa importante. Los pescadores son muy comunes en la zona y probablemente sea gente local, porque no me imagino a una persona de clase alta yendo a pescar ahí con la caña, de última si era con algún yate o algo así, pero es muy común ver en toda la Gorgorita, bueno, en lo que es la zona de la Candelaria, en muchísimos lugares donde hay rocas, es muy común ver pescadores. Acá ya estoy entrando un poco a lo que sería Bikini en sí, ya habiendo dado la vuelta al cabo. Disculpen, como les dije, de vuelta el tema de la cámara, es lo mejor que pude hacer realmente, porque el video original había salido de una manera desastrosa, a pesar de ser una de las mejores cámaras, porque la Panasonic FZ1000 es una de las mejores cámaras, pero realmente al momento de la estabilización deja bastante que desear. Y bueno, como les decía, en la zona pedregosa que marca normalmente lo que son los cabos, y nos adentramos lentamente en la playa Bikini, que bueno, ya estaríamos como en el límite entrando en la playa Bikini. Se empiezan a ver las carpas, muchas carpas de esas son de los mismos complejos inmobiliarios, ya sean hoteles, aparts hotel o departamentos en sí que se ponen en alquiler. En general la mayoría de gente, digamos, que yo vi parecía tener ese tipo de sombrillas, por lo cual supongo que era gente que estaba justamente parando en uno de esos complejos. Y acá tienen una panorámica de la playa Bikini ya, vista desde ese cabo, que tampoco sé por qué el tema de las nomenclaturas o no existen. Ahí también una chica, cada vez que uno va con la cámara aparece una chica y se va a poner a bañarse en el mar, pero bueno, esa es una cosa que yo no manejo, que es más bien el azar. Pero les decían, ahí tiene una panorámica de lo que es la playa Bikini. Por el color de las sombrillas puede uno más o menos suponer si es gente que está parando en uno de esos apartamentos que se ven arriba, o si es gente que va por su cuenta, digamos. Esto normalmente en temporada alta y cuando el tipo de cambio es más o menos favorable para Argentina está lleno, está repleto, porque he ido otras veces y no se puede caminar ni siquiera en esta zona, que es la zona más limítrofe con el cabo y más pedregosa y más molesta para bañarse por el tema de las piedras. Pero bueno, ahora en general ven este paneo de la playa Bikini, que un 9 de enero es prácticamente una locura. Si uno le muestra a alguien esta imagen del 9 de enero, si uno viajaría al pasado y le mostrara esta foto, esta imagen, no lo podría creer, porque es una playa que normalmente está repleta, es una de las dos playas más concurridas de Punta del Este, junto con Montoya. Acá lentamente me acerco a lo que es uno de los dos lugares para comer que hay ahí. Uno está en el parador y uno está un poquito antes de llegar. No se llega en la imagen satelital, pero está un poquito antes. Y ahí otra panorámica de la playa Bikini. Ahí está lo que les decía, una especie de mini panchería, aunque un poquito más sofisticada que la que hay en Montoya. Bueno, y acá no quiero tampoco tapar mucho con comentarios para que experimenten un poco lo que es estar ahí, pero esto estaría ya llegando plenamente a lo que es la playa Bikini. Ahí está un lugar también para panchos.
También se pueden ver unos baños portátiles que hay en casi todas las playas. Eso es una cosa buena de Punta del Este, que aunque no haya parador, siempre hay baños públicos, quise decir, baños públicos abiertos. Ahí me acerco a uno de los dos lugares, como les dije, hay una especie de panchería. Y ahí está este lugar donde se puede comer algo más sofisticado, aunque no tan sofisticado como lo que es el parador en sí. Obviamente un poquito más barato. Ese tipo de vendedores ambulantes los hay por toda la playa, o quizás es el mismo que hace los 10 kilómetros de playa, pero es muy común y lo vi en muchos lugares. Ese tipo de vendedores ambulantes de ropa, no tanto de comida. Prácticamente no vi vendedores ambulantes de comida o bebida. Ahí me acerco lentamente a la caseta. Como ven, no había mucha gente a pesar de ser 9 de enero. Y ya ahí debían ser las 4 y pico de la tarde, así que ya tendría que estar bajando la gente más a la playa. Bueno, es muy común eso, ver grupos de chicas en estas playas, tanto en esta como en Montoya. Normalmente están separados, las chicas por un lado y los chicos por el otro. Acá se llega a ver un poco el color del mar. Ven que tiene una tonalidad barrosa porque el río de la Plata termina a unos kilómetros de allí. Lo que marcó esta temporada, que quizás se note también, es el viento y la cantidad de radiación solar. Bueno, ahí tienen un poquito las olas, que no son tan grandes como las de Montoya, pero igual son bastante grandes. Otra panorámica más. Tengo que decir en honor a la verdad que la gente que va acá a Bikini es un poco mayor que la gente que va a la playa de Montoya. Quizás sea más de 20 años para arriba, y se podría decir que en general en Montoya son de 20 años para abajo. En general, ¿no? Porque hay de todo. Otra panorámica más. Lo que se ve en realidad es más bien lo que sería Montoya, que está en la otra punta. Y acá comienzan lo que es el restaurante que hay en el parador. Bueno, la arena, como ven, es bastante blanca. Esos palos marcan la zona donde uno se puede bañar, porque normalmente hay corrientes de
retorno. Lo que sería Bikini, acá en Manantiales, más o menos a 500 metros de donde me bajé. Está la península de Punta del Este. Hoy es 9 de enero, no hay mucha gente. Como decía, había bastante poca gente. En otro año donde hubiese habido otro tipo de cambio en Argentina, por ejemplo 2017, esto estaría lleno a más no poder porque es realmente una de las dos playas más populares de Punta del Este y alrededores. Es más, quizá mucha gente que estuviera ahí ni siquiera fuera Argentina, sino que fuera uruguaya la gente que estaba en ese lugar. Uno nunca sabe porque es prácticamente indiferenciable. A mí me han confundido mi acento con montevideano, así que imagínense. Ya que en Buenos Aires prácticamente no podemos diferenciar a los uruguayos por el acento. Bueno, como ven, la arena bastante fina. Bueno, y acá otra panorámica del lugar, más bien también tirando a la zona de Montoya, que va a ser la zona de la izquierda, y más a la izquierda todavía la península de Punta del Este. Como ven, tiene una pendiente importante. Bueno, lo que estoy filmando ahora básicamente va a ser Ahí lo que les decía, lo que es ese primer Montoya, que plano está en la otra es la punta. playa de Montoya. Esta es la pendiente que también mencionaba antes, más o menos habrá unos 5-10 metros de pendiente entre la arena y la playa en sí, donde termina el mar. Lo interesante de estas playas es como verán su amplitud, su ancho, que no es lo mismo que las playas de La Mansa, que en general son mucho más cortas. Esto permite que la gente pueda ponerse a jugar a la paleta, al rugby, al fútbol, a lo que sea. Pero bueno, acá se puede ver bien la amplitud de las playas, que quizás haya 300 metros entre el mar y la ruta donde empieza la playa. Acá se ve un poco la pendiente que uno nota cuando entra en el mar. Uno prácticamente camina 2 o 3 metros y ya tiene el agua al cuello. Ahí se nota de vuelta la pendiente. Y ahí también se nota la pendiente. Entre lo que son las casas donde termina la ruta y la zona del balneario en sí, ahí está el parador. Donde se come muy bien. También hay que decirlo, es carísimo, pero se come muy bien. Lo que pueden ver acá por las sombrillas es que es más variopinto el tema de la gente que hay, que en la punta y en la otra playa eran sombrillas en general blancas, que eran de los apartamentos,
y acá hay un poquito de sombrillas de todos los colores o directamente no hay sombrillas. Aunque quiero decir que también en la mayoría de playas se alquilan sombrillas. O sea, normalmente hay una persona, que no sé si es por su cuenta o no, pero que alquila reposeras y sombrillas. Así que no hace falta llevar una sombrilla. Estoy de vuelta al restaurante, que un par de días comí, se come muy bien. Y ahí tiene la explanada que les decía que es enorme. Y ahí todo el complejo de esos edificios, que deben ser de los más caros de la zona. En la península está costando más o menos $4.000 por mes un ambiente. Y acá me dijeron que podía llegar a costar $45.000 un apartamento. Acá ven lo que les decía, chicos, jugando en la playa. La otra vez que había ido esto estaba muchísimo más lleno, de hecho no hubiese podido ni entrar en el balneario. Pero para ustedes es mejor porque lo pueden ver un poco más en su amplitud. Acá ya estoy saliendo, subiendo esta cuesta. Acá tuve que cortar mucho por los temas del movimiento de la cámara. Esas escoleras deben ser famosas para muchos. Ahí están los departamentos que son hermosos, muchos de ellos tienen pileta. Y un paneo general de la playa Bikini. Una de las dos playas más importantes de Punta del Este. Ahí está el parador. Y acá, bueno, empezando a subir. Bueno, otra vista general más. A la derecha hay un par de restaurantes de alto nivel. Porque también me tocó recorrer esta zona a la noche y bueno, se notan más esos restaurantes. A nivel de que vayan celebridades de Argentina, tranquilamente en temporada alta se pueden encontrar celebridades de Argentina, digamos en temporada alta, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, pero se podría encontrar cualquier famoso de Argentina en uno de esos restaurantes que se ven a la derecha. Y acá ya estoy saliendo para el interbalneario, donde va a estar la parada de ómnibus que mostré antes, está ahí enfrente justamente la parada. En general se respeta cuando uno quiere cruzar, paran los autos, cosa que acá en Argentina no es tan común. Y ahí ya mismo llegando a la parada de ómnibus, que más o menos en media hora me llevaría de vuelta a la península de Punta del Este. Aunque todo técnicamente es Punta del Este. Porque capaz buscar en internet manantiales y no le figura, va a figurar manantiales como un suburbio de Punta del Este, que creo que es lo que es.